Hola, bienvenidos. Vamos a ver el video número 2 de la unidad 3 de carbohidratos. Vamos a comenzar hablando sobre los diferentes derivados de los monosacáridos, en donde algunos de los grupos hidroxilo pueden ser sustituidos o el sitio de unión se puede dar con otros grupos funcionales. Aquí podemos identificar a los ésteres de fosfato, a los ácidos lactonas, a los alditoles, a los aminoazúcares, a los glucósidos o a los desoxiderivados. En cuanto a los ésteres de fosfato, van a actuar principalmente como intermediarios importantes en las diferentes rutas metabólicas y tenemos principalmente cuatro. El primero es el D-gliceraldehído 3-fosfato, en donde se muestra en ese carbono 3 la adición de un grupo fosfato, como lo muestra aquí en la imagen, ¿sí? Con una delta G de -12, una pKa1 de 2.10 y una pKa2 de 6.75. Después tenemos a la beta de glucosa 1-fosfato, que va a tener en el carbono 1 esa sustitución de su OH por un grupo fosfato, con una delta G de -20.9, una pKa1 de 1.10 y una pKa2 de 6.13. También tenemos a la beta de glucosa 6-fosfato, que ahora como lo indica el nombre, en el carbono 6 va a tener esta sustitución por el OH por un grupo, por este grupo fosfato, con una delta G de -13.8, una pKa1 de 0.94 y una pKa2 de 6.11. Y por último tenemos a la alfa de glucosa 6-fosfato, que va a tener igual el reemplazo, en este caso de una fructosa, obviamente de ese carbohidrato. Ahora en su H, en el carbono 6, va a tener esa sustitución por un grupo fosfato, donde va a quedar una delta G de -13.8, una pKa de 0.97 y una pKa2 de 6.11. A estos ésteres de fosfato se menciona que el ATP tiene una energía libre de hidrólisis cercana a los -31 kilojoules por mol, por lo tanto puede servir como donador de fosfato, puede darlo o recibirlo. En este caso los ésteres de fosfato son ácidos con un pH para las dos fases de ionización del fosfato cerca de entre 1 a 2 de la escala de pH y de entre el 6 al 7. Por lo anterior se encuentran entonces también como monoaniones o dianiones. Lo que se demuestra en la imagen es esa capacidad que tiene ese grupo fosfato de poder donar al medio ese hidrógeno, pero en una reacción reversible también captar ese hidrógeno, ¿sí? En este caso, ese grupo fosfato tiene dos regiones en donde puede ser donador o aceptor de hidrógenos y he de ahí la relevancia y la consecuencia de generar dos puntos de pKa, una pKa1 y una pKa2 en el rango de la escala de pH que se mencionó anteriormente. Para los ácidos y las lactonas, los monosacáridos pueden oxidarse y producir diversas formas. Cuando ocurre esto en el carbono 1 de una aldoxosa, por ejemplo la glucosa, se va a convertir en un grupo, o se le pone un grupo carboxilo, da como resultado un ácido aldónico, o también lo pueden encontrar como ácido de glucónico. Si se realiza esta sustitución, pero en el carbono 6 de su grupo hidroxilo, se le conoce entonces como un ácido urónico o también ácido de glucurónico. Esta capacidad de ser oxidado a los monosacáridos, principalmente en el caso de las aldoxosas, como la glucosa, permite que tengan un gran poder reductor. Existen pruebas de identificación que al reaccionar con agentes como por ejemplo el Q o el Ag, provocando un cambio de coloración. Los oxidantes suaves, como los reactivos de Tollens, en el caso también conocido como espejo de plata, o Felling, también conocido como precipitación de rojizo. Aquí lo que se muestra es ese sitio en donde se da esa oxidación en el ácido de glucónico en el carbono 1 y en el caso del ácido de glucurónico quedamos que era en el carbono 6. Tenemos esa acetosa más la agregación de estos reactivos de la sustancia de Tollens y lo que genera un cambio en la estructura que hace como un cambio de coloración prácticamente que es visible y eso permite saber que hubo esa reacción. En el caso de los alditoles, se da una reducción de un grupo carbonilo, lo que da resultado como un polihidroxilo nombrado como alditoles. Existen pocos que tienen importancia biológica porque se pueden dar en cualquier terminación que tenga un solo hidrógeno o un solo oxígeno.
Entonces, en el caso de estos exosas, por ejemplo, tenemos varios puntos que podrían ser reemplazados de esta manera, pero cuando se realiza en el carbono 1, se da estos alditoles. Entonces, quiero que se fijen muy bien en el caso de la glucosa, cómo tiene su grupo carboxilo en la parte superior de su primer carbono, y entonces participan dos hidrógenos y nos queda ahora la fórmula CH2OH. A este entonces se le conoce como glucitol o sorbitol. Ahora, en el caso de una manosa, manitol o galactosa, un galactitol, y cambian el mismo carbono 1. Se da esa integración de esos dos hidrógenos, quedando CH2OH. Lo mismo ocurre para el caso del eritritol, en el de manitol y en el de glucitol, o el famoso sorbitol. En el caso del glicerol, que es un derivado del gliceraldehído, este es un constituyente importantísimo de los lípidos, acuérdense, y su éster fosfórico es un importante intermediario metabólico. Aquí lo que se muestra en imagen es el de gliceraldehído, donde tiene en el carbono 1 su grupo carboxilo, y ahora va a tener esa adición de los dos hidrógenos para terminar al final con CH2OH, y conocido como glicerol. El inositol, que forma parte de un tipo de lípidos de membrana, los fosfoinositoles, cuya hidrólisis da lugar a señales químicas de mucha importancia en los procesos de control y regulación de la actividad celular, se muestran aquí en la imagen. ¿Sí? Tenemos este carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a pasar a los aminoazúcares. En el caso de estos, la sustitución de un grupo OH de los monosacáridos por un grupo amino, de ahí que tengan su nombre. Existen varios con importancia biológica, como la glucosamina, la glucosa, y la galactosamina a partir de la galactosa. Entonces, si se muestran aquí, tenemos a la beta de glucosamina y a la beta de galactosamina, donde hubo ese reemplazo de su grupo OH por un grupo amino. Estos compuestos con frecuencia presentan diversas modificaciones para cumplir funciones muy en específico. Aquí se muestra la beta de N-acetilglucosamina, porque no solamente cambió por su grupo amino, sino ahora ya tiene a ese grupo complejo. Al ácido muránico, donde tenemos no solamente el reemplazo de uno de los grupos NH, sino tiene ahora uno más, ¿sí? Que es este punto azul. El ácido N-acetilmurámico, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro cambio. A la beta de N-acetilgalactosamina y a la ácido N-acetilneuroamínico o al ácido oxálico. Los glucósidos. La eliminación de agua entre los grupos hidroxilos anoméricos de un carbono cíclico y el grupo hidroxilo de otro monosacárido da como resultado un O-glucósido o un enlace glucosídico. Esto es muy importante para entender ahora cómo se pueden ir conjugando esos monosacáridos para generar disacáridos. Entonces tenemos esa alfa de glucopiranosa en donde va a darse una integración, ¿sí? Y liberación de esa molécula de agua. Y ahora vamos a tener en este punto una metil alfa de glucopiranosido. Aquí se muestra la uavaína o a la amigdalina. Entonces también me gustaría que investigaran en dónde participan cada uno de estos compuestos para que los discutamos en nuestra siguiente videoconferencia. Y por último tenemos a los desoxiderivados, en donde se da una sustitución de 1H por un hidrógeno, lo cual va a dar lugar a estos desoxiderivados. Son desoxiderivados en especial de interés la beta D2 desoxirribosa, que obviamente es muy importante y de suma relevancia para formar parte del ADN, y la 6 desoxi-L-manosa, y también la 6 desoxi-L-galactosa o la fucosa. Entonces aquí lo que se muestra es cómo se dio ese reemplazo de ese grupo OH, ahora por un solo hidrógeno, de la 2 de desoxirribofuranosa, o en este punto para la 6 desoxi-L-galactosa o la famosa fucosa. Muy bien, les comentaba en el video 1 que los monosacáridos son nuestra unidad básica funcional o de importancia biológica de los carbohidratos, pero
sirven como almacenadores de energía, entonces tenemos que ahora estudiar cómo se conjugan para generar moléculas más complejas. Esto se lleva a cabo mediante el enlace glucosídico, que se puede establecer como resultado a partir de la condensación de dos grupos hidroxilos de diferentes monosacáridos. Esto terminaría o culmina con la generación y la liberación de una molécula de agua. Según la naturaleza del grupo reaccionante entre los enlaces glucosídicos, se distinguen dos. Puede ser un enlace O-glucosídico, o sea, a partir de un OH, o uno N-glucosídico a partir de un NH2, o también por último tenemos un S-glucosídico a partir de un CH. Es muy importante conocer que tenemos dos tipos de enlaces. Tenemos el enlace monocarbonílico, que es el que tenemos en la parte superior de la imagen, en donde se va a realizar el enlace entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico, que viene del primer monosacárido, y otro alcohol, cual sea, que tenga, pero que no sea parte de su carbono anomérico, que no esté parte de ese alcohol en el carbono anomérico de ese segundo monosacárido. A esto le conocemos como enlace monocarbonílico. Ahora tenemos el enlace dicarbonílico, que aquí se realiza entre los dos grupos hidroxilos de los dos carbonos anoméricos de los dos monosacáridos que están participando en el enlace. En ambos enlaces se libera una molécula de agua, de ahí que parta su concepto de que es una reacción de condensación. ¿Por qué es importante conocer muy bien si es un enlace monocarbonílico o dicarbonílico? Por la capacidad o la oportunidad de ser reductoras. En el disacárido reductor tenemos que queda libre ese grupo aldehído, ¿sí? Y que permite entonces reducirse. En el caso del disacárido no reductor, los dos aldehídos están implicados en el enlace. Quiere decir que aquí se dio un enlace monocarbonílico y aquí se dio un enlace dicarbonílico. Este sí es reductor y este no lo es. El grupo que reacciona con el monosacárido recibe el nombre genérico de aglicona. Así, un glucósido es un monosacárido unido a una glicona por medio de un enlace glucosídico. Entonces, cuando la glicona es otro monosacárido, se le conoce entonces con el nombre de olócido, perdónenme. Y si es un compuesto distinto, se le conoce como heterócido. Aumenta la solubilidad de la glicona, facilitando así la eliminación por orina de compuestos poco solubles en agua, la famosa detoxificación que vimos unas unidades anteriores. El enlace glucosídico es susceptible a la hidrólisis ácida y a la acción de enzimas llamadas glucosidasas. En la naturaleza existen una diversidad muy elevada de disacáridos porque tenemos una alta cantidad de monosacáridos, entonces la combinación que puede surgir de estos es mucha, pero existen algunos de importancia biológica que son los que vamos a revisar en este video. De primera instancia les muestro la maltosa, la cual está formada por dos moléculas de alfa de glucosa, unidas mediante enlaces monocarbonílicos. Estos enlaces se dan de forma alfa y entre el carbono 1 al 4 del siguiente monosacárido y tienen carácter reductor porque es un enlace monocarbonílico. Es producto de la hidrólisis del almidón o del glucógeno. Entonces, quiero que se fijen muy bien y presten atención en este sitio del disacárido. Me gustaría que discutiéramos por qué es alfa. ¿Hacia dónde quedamos que iba a quedar el OH? Hacia abajo. Y ahora tenemos 1, porque es en el carbono 1, ver con la unión al carbono 4. Entonces, la maltosa tiene uniones alfa 1 a 4 y es reductor. En cuanto a la sacarosa, está formada por una molécula de alfa de glucosa y otra de beta de glucosa. Y esto se le conoce como un enlace dicarbonílico. Entonces, la sacarosa podemos deducir a partir de esto que no es reductora. Es el azúcar de uso común que se extrae a partir de la caña de azúcar, por ejemplo. Quiero que otra vez presten atención a este punto, ¿sí? Alfa de glucosa y beta de fructosa, ¿sí? Ahora, lo que se muestra aquí en el GIF es la sección de la ciclación entre los monosacáridos y ahora posteriormente el punto de la condensación y de esa unión glucosídico, de ese enlace glucosídico y la liberación por subsecuente de una molécula de agua.
Otro ejemplo que tenemos de un disacárido es la lactosa, formado por una molécula beta de galactosa y otra beta de glucosa, unidas mediante un enlace monocarbonílico. En este caso es un enlace beta, porque tiene su grupo H hacia arriba, de glucosa y este queda beta 1 a 4. Como vimos, al hacer un enlace monocarbonílico, tiene poder reductor y está presente en la leche de los mamíferos. También les muestro aquí el enlace lobiosa, que está formado por dos moléculas beta de glucosa unidas mediante enlace monocarbonílico. En este caso es un enlace beta 1 a 4. Y en este sí tiene poder reductor. Es un enlace monocarbonílico. Se obtiene a partir de la hidrólisis de la celulosa. En este caso les muestro ahora la gentobiosa, que es beta de glucopiranosil 1 a 6 beta de glucopiranosa. Aquí ya tenemos unas terminaciones ahí bastante interesantes y se muestran en este punto, ¿sí? El enlace glucosídico. La alfa-trealosa, alfa de glucopiranosil 1 a 1, alfa de glucopiranosa, en donde se muestra también en este punto. Me gustaría que también para la videoconferencia me dijeran de estas dos últimas si su enlace es dicarbonílico o monocarbonílico, o sea, si tienen poder reductor o no. También son llamadas las enzimas que tienen la capacidad de poder digerir, separar o hidrolizar estos enlaces como glucosidasas. Y si sabemos que se generan a partir de la condensación y liberación por consecuencia de una molécula de agua, la manera de separarlos sería hidrolizarlas. Ahora, agregar una molécula de agua para separar el enlace. Son un grupo de enzimas muy comunes en la naturaleza y forman parte de la principal maquinaria para el catabolismo tanto de los oligo o polisacáridos. Hemos llegado a un punto importante de esta unidad que es la nomenclatura. El orden de los monómeros determina, claro, sus características. El tipo de carbono anomérico, o sea, hacia dónde quedó distribuido, hacia arriba o hacia abajo ese grupo H para hacer el alfa o beta. Después se nombra de la izquierda a la derecha, o sea, a partir de ese disacárido primero nombramos el monosacárido que tenemos a la izquierda y luego al de la derecha. Se nombra su forma numérica y se indica si es piranosa con una P o furanosa con una F, si es que es necesario, y se mencionan los carbonos en los que participa el enlace. Ahora, entre los más frecuentes de interés biológico, tenemos los enlaces 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4 o 1 a 6. En la imagen derecha tenemos las principales abreviaturas usadas para algunos de los residuos de los monosacáridos más frecuentes y en algunos de los derivados. Entonces les voy a pedir de favor que las revisen a detalle, las estudien y prácticamente que se las aprendan porque las vamos a utilizar a lo largo del semestre, ¿sí? Tenemos a la arabinosa como ara, fructosa como fru, fucosa como fuc, galactosa como gal, glucosa como GLC, lixosa como LYX, manosa como man, ribosa como rib y gilosa como XYL. Y entre los derivados tenemos al ácido glucónico como GLCA, ácido glucurónico como GLCUA, a la galactosamina como GAL-N, a la glucosamina como GLCN, a la N-acetilgalactosamina como GAL-NAC, N-acetilglucosamina como GALCNAC, al ácido murámico como MUR, al ácido N-acetilmurámico como MUR-NAC y al ácido N-acetil neuroramínico como NEU-NAC. Entonces, por favor, revísenlos, estudienlos y familiarícense con estas abreviaciones, por favor. Quiero que revisen muy bien esta diapositiva y me digan si es correcta o incorrecta, ¿eh? Quiero que lo discutamos. Si el enlace fue de tipo monocarbonílico, entonces el primer monosacárido que está a la derecha se le agrega la terminación osil y el segundo monosacárido que llega a unirse, que llega a la izquierda, se conocería como osa. Si el enlace fue de tipo dicarbonílico, entonces el primer monosacárido que encontramos a la derecha se le agrega la terminación osil y al segundo monosacárido que llega de la izquierda se le agrega la terminación osido. Corrobórenlo y platíquenos si esta
terminología es correcta. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de la lactosa, tendríamos entonces beta de galactopiranosil 1 a 4, alfa de glucopiranosa. A la sacarosa tendríamos beta de glucopiranosil 1 a 2, beta de fructofuranócido. A la celobiosa, beta de glucopiranosil 1 a 4, beta de glucopiranosa. Y a la isomaltosa, alfa de glucopiranosil 1 a 6, alfa de glucopiranosa. Quiero que me los revisen y me detallen si todos están escritos de manera correcta o no. ¿Sí? A ver, revísenlo. Aquí les muestro a la sacarosa, a la celobiosa, a la maltosa y a la lactosa. De tarea, por favor, apunten los nombres correctos para cada uno de ellos con esta nomenclatura. Y me lo voy a pasar para que lo discutamos en la videoconferencia. Posteriormente que tenemos esos disacáridos, se pueden seguir conjugando más monosacáridos y esto genera un oligosacárido o un polisacárido dependiendo del tamaño de este. Y bueno, se definen como macromoléculas complejas de alto peso molecular formadas por la unión de monosacáridos mediante estos enlaces glucosídicos. Podemos diferenciar de dos tipos a los polisacáridos. Podemos tenerlos como homopolisacáridos, quiere decir que todos los monosacáridos que los componen son la misma, en este caso, por ejemplo, glucosa, y pueden ser lineales o ramificados dependiendo de los enlaces que participan en estas cadenas. O tenemos aquellos que son heteropolisacáridos, que pueden ser que también sean lineales o ramificados, pero estén más en función de la cantidad de monómeros que estén participando. En este caso, se da a partir de dos monómeros exclusivamente y el ramificado puede ser a partir de 3 o más. Los homopolisacáridos tienen un mismo residuo y los heteropolisacáridos quedamos que forman a partir de diferentes. ¿Con qué finalidad existen estos polisacáridos? Bueno, pues la principal es que son un almacén de energía. Son los principales, por ejemplo, el caso del almidón, en donde se conjuga la amilosa más la amilopectina, y en el caso del glucógeno, que son glucosas más glucosas. Se almacenan en gránulos dentro de las diferentes células y su desdoblamiento entonces permite generar disacáridos y estos a su vez después monosacáridos con la finalidad de obtener energía. Vamos a revisar al almidón, el cual es un compuesto de almacenamiento de energía y tiene dos en su interior, a la amilasa y a la amilopectina. Se encuentra en casi todos los vegetales, por ejemplo, semillas de cereales, tubérculos, frutas no maduras, contiene una mayor concentración de hecho. Se puede llegar a constituir cerca del 70%, del peso de los granos, por ejemplo, maíz y trigo o de algunos tubérculos. La amilasa y la amilopectina se consideran ambas como homopolisacáridos. Las dos están compuestas exclusivamente de alfa de glucopiranosa, que se le denominaría entonces como glucanos o polímeros de glucosa. El almidón puede ser degradado por muchas enzimas. En el caso de los mamíferos, estas enzimas se conocen como amilasas y se producen especialmente en las glándulas salivales y en el páncreas. Vamos a revisar entonces a la amilosa, el cual es un polímero lineal formada por 250 a 300 unidades de, me van a decir si eso es alfa, beta de glucopiranosa. Entonces, como se muestra en imagen, es una alfa de glucopiranosa con enlaces ahora 1 a 4, ¿sí? Del primer carbono con el cuarto carbono del otro monómero, ¿sí? Esta estructura se genera en forma de espirales, como lo muestra la imagen, en donde le va permitiendo esa compactación y almacenamiento de estos monosacáridos. La aminopectina, a diferencia del anterior, es un polímero que ya está ramificado, pero también es a partir de tener puras alfa de glucopiranosas, ¿sí? Puede tener hasta 1000 unidades, imagínense. La diferencia es que no solamente va a presentar uniones de tipo 1 a 4, sino también puede presentar uniones de 1 a 6, que son las que le permiten ramificarse. Las uniones 1 a 6 están regularmente espaciadas entre cada 25 a 30 residuos de glucosa que se fueron uniendo mediante enlaces alfa 1 a 4. Y son los puntos donde se ramifica entonces. Esta rama
contiene uniones 1 a 4. Entonces, si se fijan en la imagen, para generar la linealidad tenemos las uniones alfa 1 a 4. 1 a 4. Pero para las ramificaciones tenemos 1 a 6. Entre estas, entre la amilopectina y la amilosa, van a generar una red donde permiten el acumulamiento y compactación de estos residuos de glucosa para el almacenamiento de energía. Aquí lo que se muestra en la imagen son esos gránulos donde se está almacenando este tipo de compuesto. Vamos a hablar ahora del glucógeno. Principalmente se va a depositar en el hígado y en el músculo y es el principal almacenamiento de energía para las células eucariotas animales. Se considera un homopolisacárido porque de nuevo tiene el mismo residuo, la alfa-D-glucopiranosa. Entonces de ahí que también se conozca con el nombre de glucano o polímero de glucosa. Es un polímero ramificado, muy parecido al anterior, en donde tenemos enlaces alfa 1 a 4 y algunas que se presentan alfa 1 a 6. Su estructura es muy similar a esta, la aminopectina que vimos anteriormente, pero con las ramificaciones se dan de manera más frecuente. Estas se dan de 8 a 12 monómeros de glucosa. Su peso molecular tiende a ser más elevado. Aquí, como se muestra, tenemos la cadena lineal de enlaces 1 a 4, ¿sí? Y después esa ramificación 1 a 6, lo cual va generando este tipo de espirales. Aquí lo que se muestra en la imagen son esos gránulos de glucógeno, estos oscuros. Ahora, hemos pasado a los dextranos. Son polisacáridos de reserva producidos por algunas bacterias. Consisten en cadenas de glucosa muy ramificadas, cuyo enlace predominante aquí es a la inversa. Tenemos más enlaces 1 a 6 que 1 a 4, pero sí algunos se llegan a presentar de alfa 1 a 4. La diferencia con los anteriores es que se puede dar enlaces alfa 1 a 3, que estos no fueron mencionados o incluidos tanto en el almidón como en el glucógeno. Hemos llegado a los polisacáridos estructurales que nos sirven como almacenamientos propiamente de energía. Existe una gran variedad de carbohidratos como la celulosa, la quitina, la queratina o el colágeno. Y bueno, las plantas no pueden sintetizar polisacáridos fibrosos. Vamos a mencionar algunos de estos. Tenemos primero la celulosa, que es el principal componente de la pared celular de vegetales. Se puede considerar como la molécula orgánica por mucho más abundante en la naturaleza. Es un polímero lineal, solamente va a tener enlaces beta 1 a 4. Aquí es importante, beta 1 a 4. Entonces, me gustaría que también me comentaran si estas pueden ser digeridas por las enzimas que tenemos los seres humanos, por ejemplo, los mamíferos. Tiene una estructura lineal o fibrosa, la cual se establece en múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de las diferentes cadenas que están ya yuxtapuestas. Esto las hace impermeables al agua, originando estas fibras compactas que constituyen esa pared celular de las células vegetales. Y aquí lo que les preguntaba, y por eso quiero que lo discutamos en clase. Las enzimas de los animales no son capaces de poder catalizar o diferenciar o digerir enlaces beta 1 a 4. Solamente se puede dar en animales que son rumiantes, pero realmente no lo hace el animal, lo hacen las bacterias que viven en el rumen. Estas bacterias sí tienen la capacidad de desdoblar esos enlaces. Aquí se muestra una imagen de cómo se van dando esa linealidad y ramificación, ¿no? Aquí tenemos los monómeros de glucosa, enlaces 1 a 4, y esos puentes de hidrógeno que se pueden ir formando entre cada una de las ramas, yuxtapuesta a la otra, lo que le va dando esa resistencia tan fuerte a la estructura. Después se generan múltiples fibras que van a dar al final una microfibra, fibras de celulosa, y por último ya la pared celular de esa hoja, por ejemplo. Hemos llegado ahora a los gilanos. Estos son polímeros de D-gilopiranosa con enlaces beta 1 a 4. Y como se muestra en la imagen, también son varias capas, ¿sí? De las que está participando, en este caso de la hemicelulosa, por ejemplo, que es esta verde que está aquí, y tiene enlaces beta 1 a 4.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado para el siguiente, el video número 2 de carbohidratos. Recuerden, por favor, investigar aquellas tareas que quedaron pendientes para llevarlas y discutirlas en la videoconferencia y sus dudas, inquietudes o comentarios que tengan al respecto de la unidad. Muchas gracias.